Estamos por celebrar un gran acontecimiento que no debe de dejar de maravillarnos, y es el siguiente: la grandeza de la divinidad viene a habitar en la pequeñez de nuestra humanidad. ¿Parece poco? Es algo grandioso que no acabaremos de comprender en nuestra vida. Dios se hace pequeño y quiere habitar en nuestra naturaleza humana, para que nuestra naturaleza humana sea capaz de recibir en ella la gracia divina y unirse a nuestro Dios. Dios quiere valerse del elemento humano. Dios no necesita nada. Él dispuso hacerse hombre como nosotros. Y porque dispuso hacerse hombre como nosotros, busca valerse del instrumento humano para llegar a todos los seres humanos. Y es por ello que Dios se vale de mensajeros. Ante aquellos cristianos no católicos que dicen que Dios no necesita de intermediarios y que con que tú te relaciones bien con Dios lo demás no interesa, pues hoy nos damos cuenta que no es así. Dios quiere valerse del instrumento humano y ya lo hemos meditado en días anteriores con la Virgen María. Dios se valió de una joven doncella para hacer de ella su morada, en la cual Él quiso habitar los primeros 9 meses de su existencia terrena. En el Antiguo Testamento Dios se valió de los sacerdotes. Siglos y siglos donde los sacerdotes eran el instrumento de Dios. Pero, ¿qué creen? Los sacerdotes no fueron fieles a ese llamado de Dios. Y eso es algo que reclama el profeta Malaquías. No sé si alguien ya ha leído el profeta Malaquías. 4 capítulos, ¿verdad? 4 capítulos. Y el principal reclamo del profeta Malaquías es que ¿por qué esos instrumentos que Dios había elegido le han fallado? Si el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, y si yo soy su padre, dice el Señor, ¿dónde está la honra que le tributa el hijo a su padre? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor que el siervo le tributa a su Señor? ¿Dónde? Porque Dios no lo ve. ¿Dónde está el honor que se le tributa a Dios? ¿Dónde está el temor que debiéramos tener con nuestro Dios? Le dice Dios a los sacerdotes, y esto a mí me interpela, por supuesto, por medio de Malaquías. Vosotros sacerdotes que menospreciaron mi nombre, porque me interpela porque yo creo que, aunque ya estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, estos reclamos de Malaquías siguen haciéndose vigente entre nosotros. Dice a los sacerdotes: ofrecen sobre el altar el pan inmundo, la mesa del Señor es despreciable. A Yahvé no le gustan esos sacrificios. Maldito sea el engañador que ofrece un macho de su rebaño, pero sacrifica un animal dañado, dice el Señor. Entonces viene en el capítulo 2 de Malaquías: si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, enviaré sobre ustedes mi maldición. A los sacerdotes. ¿A poco habrá sacerdotes que no honramos el nombre de Dios? ¿Que no escuchamos su voz? Por supuesto que sí. Y yo me incluyo dentro de ellos.
La verdadera instrucción estaba en su boca, dice Yahvé a los sacerdotes por medio de Malaquías. Y no se hallaba iniquidad en sus labios, porque los labios del sacerdote deben guardar sabiduría. Los labios del sacerdote deben guardar sabiduría. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿Qué debe buscar un feligrés en el sacerdote? ¿Qué debe buscar? ¿A quién debe de buscar? ¿Que les cuente chistes? ¿Que les hable de la América? ¿O que les hable de Dios? También hay responsabilidad en los feligreses, porque deben exigirle al sacerdote que de su boca solo salga la voz de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que reclama Malaquías, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos. Dios quiso valerse del instrumento humano para llegar a todos los seres humanos. Dios quiso valerse de los sacerdotes como mensajeros del Señor en el Antiguo Testamento. Pero dice el profeta, han cansado al Señor con sus palabras. Y entonces viene ya el capítulo 3 que vemos hoy en los misales. Me gustó ver varios misales. Ahora ya estamos en diciembre, ya estamos vendiendo 50 misales. 50 misales mensuales, gracias a Dios. Eso es muy bueno, creo yo, porque eso ayuda como herramienta para tener la palabra de Dios. Es que yo lo veo en el celular. No, tú abres el celular y hay notificaciones y te metes al Face y te metes a tantas cosas que te distraen. He aquí que yo envío a mi mensajero, primera lectura de Malaquías. Él preparará el camino delante de mí. ¿Y saben quién pudo haber sido el mensajero de Yahvé? El profeta, el sacerdote Zacarías, que se encontraba en el templo cuando recibió la visita del ángel Gabriel. Pero ¿qué sucedió con el sacerdote Zacarías? No creyó. El sacerdote Zacarías no tuvo fe. ¿Y qué fue lo que le pasó al sacerdote Zacarías por no haber tenido fe? De haber podido ser el mensajero del Señor, se quedó mudo y no pudo pronunciar mayor palabra. Si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, decía la profecía de Malaquías, enviaré sobre ustedes la maldición. Claro, a mí me interpela porque a mí el Señor como sacerdote me dice, ay de ti, sacerdote, si tú no utilizas tu boca, tu voz, para pronunciar las palabras que vienen de Dios, cuidado, cuidado. Han cansado al Señor con sus palabras. Por eso yo envío a mi mensajero. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, 400 años antes de Jesús, ya no hubo más profetas. Hasta que llegó Juan, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice Jesús en Mateo 17:12, Elías ya vino y no lo reconocieron, porque Malaquías dice que vendrá Elías y se posará en medio de nosotros. 400 años después de esa profecía de Malaquías, Jesús dice, Elías vino y no lo reconocieron. Vuelvo al reclamo del feligrés. ¿Qué busca el feligrés en un mensajero de Dios? ¿Que lo divierta? ¿Que lo entretenga? ¿O que le hable de Dios? ¿Qué busca un feligrés en un mensajero de Dios? ¿Qué debe de buscar? Entonces el reclamo de Jesús era, Elías vino y no lo reconocieron. ¿A quién le está atribuyendo también la responsabilidad? Y entonces nació un niño. Y como yo decía, los niños no nacen por casualidad. Los niños nacen
porque tienen un llamado de Dios. Los niños nacen porque tienen una misión en este mundo. Ay, padre, es que me pasó esta tragedia, es que tengo este problema tan fuerte, es que Dios tiene una misión preparada para ti. Que se murió tu familiar, que alguien de tu familia está muy enfermo, que tienes a alguien en la cárcel. Dios tiene una misión para ti. Y por eso nos envía al mundo. Tiene un llamado todo ser humano de Dios y nosotros estamos en este mundo para responder a esa vocación. ¿Cuál era el llamado de Juan? Pues ser ese sacerdote de la nueva alianza, ese profeta que uniera el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese precursor con palabras mayores, no los precursores del Antiguo Testamento, sacerdotes que se desvirtuaron, sino el precursor con mayúsculas que nos iba a anunciar a nuestro Señor. Juan nace de un padre sacerdote incrédulo, a los que les reclamaba Malaquías. Nace de una mujer anciana y estéril. ¿Se dan cuenta? Un padre que no tiene fe, una madre que es anciana y es estéril, pero para Dios no hay nada imposible. El mayor hombre nacido de mujer, nació de una mujer anciana y estéril y de un padre sin fe. Su papá, como sacerdote de aquellos del Antiguo Testamento, se quedó mudo. Claro, porque la palabra, el verbo, quiere encarnarse en el elemento humano, pero si nosotros no presentamos nuestra disposición de fe, el elemento humano queda mudo. El verbo necesita de nuestra humanidad. El verbo quiere que nosotros seamos su instrumento, que nosotros seamos su voz, que nosotros seamos su testimonio. Zacarías no tuvo la fe suficiente. María sí. ¿Se acuerdan del evangelio de ayer? ¿Qué pasa con una mujer que sí tuvo fe ante la propuesta de Dios? ¿Cuál fue lo que explotó de su voz? Proclama mi alma la grandeza del Señor. O lo que decimos aquí el domingo pasado, ¿qué dice? Yo soy la sierva, la esclava del Señor. Cúmplanse en mí. Eso es lo que espera nuestro Señor en esta Navidad, en esta oportunidad de que Él vuelva a nacer a nuestros corazones. ¿Quieres tú ser ese instrumento de Dios? Dios no nos obliga, te pregunta. Así como le preguntó a la Virgen, así como le preguntó a Zacarías. Señor, pero tengo un enfermo tendido en cama. Señor, pero tengo un cuerpo presente. Señor, pero tengo un familiar en la cárcel. Señor, pero tengo esta tragedia en mi vida. ¿Quieres o no ser ese instrumento de Dios? Y la propuesta es para todos, porque si Dios nos dio la vida, es porque nos ha dado una misión. Pero a veces no alcanzamos a guardar el silencio suficiente para escuchar esa voz del Señor que nos invita a desempeñar esa misión a la que nos ha encomendado. Pues bien, Zacarías se queda callado. Y dicen en un matrimonio, cuando el marido se calla, ¿quién es la que habla? La mujer. ¿Cierto? Y para quien diga que la iglesia es machista, hay 3 gestos de Isabel que son grandiosos en nuestra vida de fe. Cuando Zacarías calla, la madre dio a luz un hijo, anunciando con ese gesto el gran prodigio que estaba por suceder en la Navidad. María dio a luz al Salvador, pero fue Isabel que con el nacimiento de Juan ya nos estaba anunciando como profeta del Nuevo Testamento lo que iba a suceder.
el Señor le manifestó gran misericordia a Isabel. Zacarías sigue callado. Isabel dio a luz. Zacarías sigue sin hablar. Y entonces la madre Isabel levanta la voz y dice: su nombre será Juan. ¿Quién fue la primera que dijo cómo se iba a llamar el niño? Su madre Isabel. Su nombre será Juan. Porque ya dijimos que Dios hizo misericordia sobre de ella. Y el significado tan hermoso de este nombre: Dios es misericordia. Dios hace misericordia. Isabel, desde el profundo del corazón, proclama: Dios hace misericordia. ¿Es la voz de Isabel o es la voz de Dios que habla a través de Isabel? ¿Qué dicen? Es Dios que habla con su palabra, con el poder de su palabra. Dios es misericordia. Isabel solo presta su voz. Zacarías no podía hablar. Entonces agarra una tablilla. ¿Y qué escribe Zacarías en la tablilla? Para validar a la mujer, porque en aquel tiempo pues la mujer como que no le daban mucho valor. ¿Y qué pone Zacarías en la tablilla? Juan es su nombre. Y entonces Zacarías pudo hablar. Porque así como Jesús le dice al ciego: ¿qué quieres que haga yo por ti? Y el ciego le dice: Señor, que vea. Zacarías en la tablilla le dice: es verdad, Señor, tu palabra dice que tú haces misericordia, cuando Zacarías puso en la tablilla que se llame Juan, ¿cierto? Ahí Zacarías entonces sí ya reconoce el poder de Dios. Y entonces Zacarías expresará aquel bellísimo cántico de Zacarías que viene en la liturgia de mañana. Zacarías habla para bendecir al Señor. Qué hermoso, ¿no? El Señor lo dejó mudo porque no tenía fe. Y cuando le permite hablar, lo primero que hace es bendecir al Señor. En la iglesia normalmente se dice que bendecir viene del latín benedire, bien decir, pero ese es un error. Es una interpretación muy fácil. Bendecir, benedire, bien decir. No, Señor. Bendecir es familia de la palabra hebrea bará, que significa creación. Cuando nosotros bendecimos, nosotros nos hacemos copartícipes de la nueva creación de Dios. La creación que no viene del cielo hacia la tierra, sino que brota de la tierra hacia el cielo cuando tú bendices. Por eso se les dice a las madres: bendigan a sus niños. Una forma de decirles: háganlos buenos. Bendice a tu familia. Haz buena a tu familia. Une a tu familia. Que tu familia camine según el designio de Dios. Bendice. Bendice y no maldice. Cuando tú bendices, le pides a Dios que lo que hay lo haga conforme Él lo ha dispuesto desde el origen de la creación. Zacarías bendice, y al bendecir hace brotar desde su pequeñez de incredulidad la grandeza de la divinidad. Vemos pues cómo el amor de Dios fecundó el corazón del sacerdote Zacarías. El punto es que no nos quedemos solamente contemplando cómo Dios hizo misericordia en Isabel y en Zacarías. Yo me interpelo y digo: a mí, sacerdote, ¿de qué manera Dios me toca y me convulsiona para que yo también sea la voz del Verbo encarnado? Pero también cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, ahora que estamos ya a unas horas de celebrar la Navidad, así como el amor de Dios fecundó el corazón de Zacarías, el Señor quiere fecundar el corazón de cada uno de nosotros, pero no lo hará sin nuestro permiso. Abrámosle pues nuestra vida de par en par.
abrámosle nuestro corazón para que desde el profundo de nuestro ser, nuestros labios hagan brotar la voz de aquel que es la palabra. Que así sea. Que así sea.